Pastor Gabriel Rojas, Primera Iglesia Bautista de Malargüe. El Señor ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por su amor, por su bondad, por su misericordia. Yo quiero invitarles a que abran sus Biblias ahí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, último capítulo de este Evangelio, el Evangelio más breve, el Evangelio más rápido. Más rápido en el sentido de que cuenta la historia rapidito, ¿no? Marcos fue muy dinámico, muy rápido en la forma de narrar el Evangelio. Y bueno, un dato que los demás evangelios tomaron como, o sea, el Evangelio según San Marcos fue incluso el primero que se escribió, ¿no? Según los registros que hay, y los otros evangelios tomaron de la información del Evangelio según San Marcos. Así que eso es importante. Capaz que no hagamos nada con eso en la vida, pero saberlo no está de más. Bien, dice así la palabra del Señor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y leo los versículos 19 y 20, dicen, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y queremos ahora pedirte que tú nos hables, oh Dios, que tú nos instruyas en este tiempo, que seamos edificados, que nuestra fe crezca, Señor, aún más y que seamos renovados, oh Dios, en nuestra creencia, en nuestro compromiso, en nuestra búsqueda de ti. Que sea un tiempo de bendición, de crecimiento espiritual, de refrigerio para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, todos los domingos, y esa es la razón en realidad por la cual nos reunimos los domingos, es por la resurrección de Jesús, ¿no? Algunos piensan que se reúne el domingo porque no se trabaja, porque algunos trabajan o X, pero en realidad el origen de la reunión dominical de los cristianos comienza en los apóstoles. Ellos, luego de la resurrección y todo eso, comenzaron a reunirse el primer día de la semana y bueno, nosotros hemos seguido esta práctica. Ahora, básicamente por la resurrección. Sin embargo, en este tiempo, en muchas partes del mundo, hacemos este énfasis en poder recordar, en poder celebrar, agradecer por la resurrección de Jesús. Los 4 evangelios
en mayor o menor medida hacen referencia a la resurrección. Tal vez, como ya mencioné, el Evangelio según San Marcos sea uno de los más breves, pero tiene algunos aspectos muy interesantes que me llevaron a reflexionar y que quisiera compartir con ustedes en esta mañana, y por supuesto que tiene que ver con la resurrección de Jesús. Bien, de acuerdo a lo que vemos en el texto, el título que he puesto para este sermón es en forma de pregunta y sería: ¿lo crees? Bien, ¿lo crees? ¿Por qué? Sencillamente porque vemos acá que Jesucristo, una vez que resucita, comienza a hacer apariciones. La palabra nos dice, nos enseña que primeramente se aparece a María Magdalena. El texto comienza diciendo que varias de las mujeres fueron al sepulcro para ungir en ese momento el cuerpo de Jesús y se encontraron con que la piedra había sido removida y dentro del sepulcro ángel que les anuncia que Jesucristo había resucitado. Bien, es entendible la actitud que ellas tuvieron, salieron asustadas, salieron despavoridas, no quisieron hablar con nadie, tenían temor por lo que habían visto. Por supuesto era un hecho sobrenatural, ¿no? Imagínense que usted entra acá al templo en la mañana de primero y se encuentra con que hay un ángel, ¿no? Resplandeciente, no sé. Uno en principio pensaría, bueno, habría que alegrarse, gozarse, ¿no? Pero la verdad es que al momento uno no sabe, no entiende cómo va a reaccionar ante una aparición, ¿no? Sobrenatural, algo de este tipo. Lo cierto es que ellas, dice acá, se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo, sencillamente por haber tenido en ese momento esa experiencia de haberse encontrado con este ángel. Ahora, sigue diciendo la palabra a partir del versículo 9, que Jesucristo apareció primeramente a María Magdalena, bien, una persona de la cual él había echado 7 demonios, una persona que estaba realmente en una situación precaria, bien, y el Señor por alguna razón decide aparecérsele primeramente a ella. Dice la Escritura que ella fue y lo hizo saber a los que habían estado con él, aquellos que estaban tristes y estaban también llorando. Ya habían pasado 3 días, ellos aún estaban tristes y estaban llorando. María Magdalena les hace saber que se había encontrado con Jesús, bien, y ellos, la actitud que tomaron fue que no le creyeron, bien, no le creyeron. Luego dice que se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Esto lo podemos profundizar más en el Evangelio según San Lucas. Dice, ellos fueron también y le hicieron saber a los otros, y dice también que ni aún a ellos le creyeron. Bien, ¿a quién se refiere? O sea, ¿a quién fue María Magdalena para contarles y a quién fueron estos 2? La respuesta la tenemos en el versículo 14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Bien, ¿y qué hizo Jesús cuando se apareció a ellos? Dice, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Bien, entonces una de las cosas que hubo al final me refiero en ese tiempo de la resurrección y de la ascensión de Jesús, una de las cosas que estuvo rondando la mente y el corazón de los discípulos en todo ese tiempo fue la duda. Fíjense que en el libro de los Hechos, cuando ellos van caminando al monte donde va a darse lo que es la ascensión y Jesús está hablando, dice la Escritura, y algunos dudaban. Todavía en ese momento algunos dudaban, ya después de haber estado 40 días con Jesucristo resucitado, ya después de haber tenido estas apariciones, estas experiencias con él. Si vamos al Evangelio de Juan, vamos a ver incluso un episodio en el cual estaban los discípulos pescando, Jesucristo se aparece en la orilla, terminan ellos viviendo nuevamente la experiencia de una pesca milagrosa, comen junto con Jesús, conversan con Jesús. Jesús reta o regaña a Pedro porque andaba siempre con sus cosas, ¿no?
Pero al final de todo, cuando ya está Jesucristo por ascender, dice la Escritura, y algunos dudaban. Y algunos dudaban. Durante 3 años y medio Jesucristo estuvo caminando con ellos, enseñándoles, estuvieron viendo milagros del Señor, estuvieron recibiendo revelación de parte del Señor, y claramente el Señor les dijo que Él tenía que morir y resucitar al tercer día. Efectivamente, Jesucristo muere tal cual como les había dicho y resucita tal cual como les había dicho. Pero ¿qué pasaba con ellos? Todavía dudaban. ¿Bien? Todavía dudaban. Entonces, esto nos enseña que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los seres humanos y que definitivamente afecta nuestra espiritualidad, afecta nuestra vida y afecta nuestra relación con Dios, no es más que la duda. Bien, la duda. Por eso el título del mensaje es ¿lo crees? Porque Dios, bien, nos llama a nosotros y nos desafía a creer. Cuando nos habla acerca de la fe, ¿qué es lo que nos dice? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Normalmente nosotros o naturalmente necesitamos ver para poder creer, que fue lo que pasó con Tomás. Jesucristo no dejó ningún detalle por allí sin tratar o sin dejarnos un ejemplo. Los discípulos luego le cuentan a Tomás que estuvo Jesucristo allí resucitado y él dice, si yo no lo veo, si yo no meto mis dedos allí en donde estuvieron los clavos, si no meto mi mano en su costado que fue traspasado, no lo voy a creer. Dice la Escritura que a los 8 días se apareció Jesucristo nuevamente y estaba Tomás ahora con ellos y le dice, Tomás, ven acá, préstame tu manito. Y entonces le toma la manito a Tomás, la pone en su mano, bien, le agarra nuevamente la manito a Tomás, la lleva a su costado y allí entonces Tomás cree y dice, Señor mío y Dios mío. La respuesta de Jesús fue, porque me tocaste, porque me viste, creíste. Y dice, bienaventurados son los que creyeron sin aún haber visto. Entonces, el gran desafío que nosotros tenemos es creer. Y una de las grandes cosas que nosotros tenemos que creer, o tal vez una de las primeras que debemos creer, es que el Señor resucitó. Bien, que el Señor resucitó. Ahora, no es una cuestión tan sencilla, porque si a los discípulos que fueron testigos de primera mano de todo eso les costó creer, ¿cuánto más nos puede llegar a costar a nosotros, 2000 años después, verdad? Pero el Señor sigue siendo el mismo, el desafío sigue siendo el mismo y el deseo de Dios para cada uno de nosotros es el mismo, que nosotros podamos creer. Entonces, una de las cosas que tenemos que nosotros procurar cada día en nuestra vida es fortalecernos en esa fe. El Señor ha resucitado para podernos dar a nosotros una demostración de poder. Cuando se consultaba más temprano acerca de qué significaba la resurrección, o sea, por qué Cristo había resucitado, se dieron varias respuestas, todas acertadas. Bien, podemos decir que el Señor Jesucristo resucitó porque si no hubiese resucitado, vana es nuestra predicación, o sea, no tiene sentido lo que nosotros hacemos acá. Jesucristo resucitó para darnos vida eterna. Bien, si Él pudo vencer la muerte, quiere decir entonces que Él tiene el poder sobre la vida y puede darnos a nosotros esa vida. Yo quiero añadir que Jesucristo resucitó para darnos a nosotros garantías. Bien, para darnos a nosotros una garantía. ¿Y una garantía en qué sentido? Una garantía en todos los aspectos cotidianos de nuestra vida, en los cuales muchas veces la incredulidad se apodera de nosotros y nos impide ver la manifestación del poder de Dios. Una de las cosas, una frase que escuché hace mucho tiempo y que me quedó grabada, ¿no? Porque hay frases por allí, uno escucha siempre cosas, pero siempre hay una que se te queda por algo en particular, es que el que da lo más puede dar lo menos. El que da lo más puede dar lo menos. O sea, el que tiene el poder para hacer algo grande, que está fuera de mi alcance, bien, que está fuera de mi control, aún, bien, con más razón y con mayor facilidad puede hacer las cosas más chicas.
las cosas más pequeñas. Entonces, si Jesucristo venció la muerte, porque ha habido episodios en la historia de resurrecciones, sí, cierto. En la misma escritura lo vemos. Lázaro fue resucitado. Bien, el hijo de la viuda, aquella que estaba en el cortejo, iba al cortejo fúnebre, fue resucitado. La muchachita esta que llevaron a Jesús y que él mandó a todos a salir y se quedó nada más que con los papás de la niña, resucitó. En el Antiguo Testamento vemos también a Elías resucitando gente. Luego Pedro, Pablo tuvieron también experiencias en las cuales oraron por personas que estaban muertas y fueron resucitados. Bien, entonces sí, ha habido a lo largo de la historia de la humanidad varias resurrecciones. La gran diferencia es que todas estas personas que mencioné fueron resucitadas. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia con Jesucristo? Que Él resucitó. Esa es la diferencia. Él resucitó. A aquellos los resucitaron. Él resucitó. Y Él lo anticipó. Él dijo, yo tengo el poder para poner mi vida y tengo el poder para tomarla. Entonces, por eso yo quisiera que pudiéramos llevarnos a nuestra mente, en nuestro corazón, que la resurrección de Jesús para cada uno de nosotros es una garantía. Una garantía que nos da consuelo y nos da esperanza en el momento de tener que enfrentarnos a la muerte. Obviamente, si estamos acá es porque no nos hemos enfrentado personalmente con la muerte, bien, todavía, ¿no? Y Dios nos mantenga todavía un poquito, no estaría mal, ¿no? Un poquito más. Pero sí nos hemos enfrentado con la muerte en el sentido de que hemos visto a alguien partir. ¿En qué sentido nos da garantías esto? Bueno, el apóstol Pablo habla mucho acerca del tema de la venida de Cristo y la resurrección, pero Jesucristo también aborda este tema. La garantía que nos da es que aquellos que murieron en Cristo, dice, resucitarán. Y dice primero, por supuesto, resucitarán. Entonces esto a nosotros nos da una garantía y nos da una esperanza para saber que la muerte y la separación de aquellas personas que nosotros amamos y que hoy no están con nosotros, la separación no es eterna. No es eterna, que habrá un momento de reencuentro. Bien, entonces esta es una de las primeras garantías. La otra garantía que nos da la resurrección de Cristo tiene que ver con nuestra vida diaria. Y es que si Él pudo hacer algo que para nosotros es imposible, que fue poner su vida y tomarla, quiere decir entonces que aquellas cosas que a nosotros nos agobian y que no son, en un sentido, vamos a decirlo, tan graves como la muerte, en Jesucristo tienen solución. Tienen solución. Si Él pudo hacerlo más, también podrá hacer lo menos. Bien, entonces, esto nos tiene que llenar a nosotros de esperanza, pero sobre todo de fe, porque lo que Dios está buscando cada día es personas que crean. La gran pregunta que debemos hacernos nosotros es, ¿lo creo? ¿Realmente lo creo? Fíjense al final, y ya con esto termino, el versículo 20, estamos en Marcos 16, dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Bien, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Esto es importante porque hay un orden acá. Bien, había una palabra dada y había una confirmación. Una palabra dada y una confirmación. ¿Qué quiere decir esto? Que primero, en muchas ocasiones nos vamos a encontrar que lo primero que se requiere es la acción nuestra. Bien, para que después venga la acción de Dios. Y allí es donde encaja ese concepto que denominamos nosotros fe, o que nos ha enseñado la palabra y se denomina la fe. Bien, primero viene la palabra en este caso y después la confirmación, lo que cual quiere decir en un sentido de que en muchas ocasiones nos va a tocar a nosotros primero la acción para que después entonces venga
la manifestación y la respuesta de Dios. Entonces, definitivamente es un desafío porque nos llama a nosotros a creer, nos llama a nosotros a tener fe, que repetimos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, que el Señor nos ayude para que nosotros día a día podamos vivir con esa fe, podamos vivir con esa seguridad, podamos vivir con esa certeza y con la creencia de que Dios va delante de nosotros, de que el Señor ha preparado un camino por el cual nos toca a nosotros transitar, pero que se requiere que nosotros podamos tener en nuestra vida un ingrediente esencial que es el creer. El creer. Entonces, no permitamos que la duda, no permitamos que la incredulidad gane terreno en nuestra vida. Constantemente vamos a estar luchando con esto, pero no permitamos que gane terreno en nuestra vida, sino que al contrario, permitamos que la fe, la confianza, la creencia en el Señor sea lo que norme nuestra vida, sin importar las situaciones, sin importar las circunstancias. Yo me pongo un momento en el lugar de los discípulos y cuando nosotros vemos el relato y yo trato de ubicarme en ese momento donde estaba Jesús en la cruz. Bien, Jesucristo en la cruz. Yo le invito a que usted se lo imagine por un momento. Jesucristo en la cruz. Nosotros, por supuesto, que es lo que siempre digo, ya conocemos la historia. Y cuando uno conoce la historia, bien, ya es diferente porque ya pasó. Lo difícil es ser parte de la historia cuando se está escribiendo. Bien, esa es la parte difícil, cuando la historia se está escribiendo, ser parte de los protagonistas, ¿no? De los actores de la historia. Yo me imagino por allí siendo uno de los discípulos y habiendo pasado 3 años con Jesucristo, viviendo esos momentos gloriosos, de ver muertos resucitados, ¿no? Ciegos sanados, personas paralíticas levantándose, corriendo, haciendo gimnasia, lo que sea, ver cómo alimentaba a tantas personas, ver cómo respondía ante las preguntas malintencionadas de otros que querían hacerle caer con esa autoridad, ver a Jesucristo también con esa autoridad, volcar todas las cosas del templo y retar a todo el mundo allí porque estaban haciendo las cosas mal, y de repente, en un momento, ver a Jesús en la cruz, después de haber sido azotado, bien, en una palabra, viendo a ese que hace unos días atrás lo vi por encima de todo, viéndolo ahora vulnerable. ¿No? ¿Se lo imagina? ¿Se lo puede imaginar? ¿Por qué me imagino esto? Para poder entender lo que había en la mente de los discípulos en ese momento. Bien, porque vuelvo a repetir, nosotros conocemos la historia. Ya sabemos cómo comenzó y sabemos cómo terminó. Ellos estaban en ese proceso de escritura de la historia. No conocían todas las cosas. Entonces, hay una razón y es entendible ahora cuando uno ve el texto y piensa de esa forma el por qué ellos dudaron. ¿Por qué ellos dudaron? Porque lo vieron en la cruz, lo vieron morir. O sea, no es normal que todos los días venga alguien y te diga, mira, fulano resucitó. ¿No? Fulano resucitó. O sea, a ver, yo particularmente me hablan de que alguien resucitó acá y no, ¿te enteraste quién resucitó? O sea, no sé, yo por lo menos nunca lo he escuchado. ¿Ustedes lo han escuchado? Se escucha por ahí a diario, sale en los diarios, en los titulares, en la noticia, ¿no? Resucitó. Le digo a la paz que el miedo que genera cuando la gente escucha cosas horribles se entera imposibilidades de vida. Claro, sí, y ha pasado mucho. Entonces, no es algo que sucede cotidianamente. Entonces, ellos vieron a Jesús morir. Por lo tanto, humanamente les costaba creer que había resucitado. Bien, pero allí la gran situación fue que ellos, si habían visto el poder que Jesús tenía,
y escucharon con atención sus enseñanzas, Él les había dicho, yo voy a resucitar al tercer día. Entonces, a lo que quiero llegar es a esto. La fe nuestra en la palabra de Jesús tiene que ir muy por encima de los acontecimientos que nosotros observamos. ¿Bien? Los acontecimientos que nosotros observamos son reales, como fue real la muerte de Jesús, pero también después fue real su resurrección. Entonces, ¿qué tuvo más valor allí? ¿Qué tuvo más poder? ¿El hecho de la muerte en sí o la palabra de Jesús que dijo al tercer día, resucitaré? ¿Qué tuvo más fuerza? La palabra de Jesús. Bien, entonces eso tenemos que tener nosotros presente en nuestra vida. No importa qué tan complicada esté hoy mi situación, no importa qué tan hundido yo me sienta, no importa que la muerte, no importa que, digamos, lo peor que yo pueda llegar a imaginar o esperar se vea como de manera inminente, o sea, que pareciera que no hay vuelta atrás. La palabra de Jesús siempre tiene que prevalecer aún sobre mi realidad, aún sobre las cosas trágicas que para mí parecen inminentes, ¿no? Que parecen inevitables. La muerte de Jesús era inminente y de hecho sucedió, pero también su resurrección, porque la palabra de Jesús está por encima aún de la realidad que nosotros podamos ver, que podamos palpar y que podamos vivir. Entonces esa tiene que ser nuestra confianza. El Señor ha resucitado. Amén. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Síguenos ayudando a mantenernos con fe, con seguridad en ti. Guíanos cada día a toda verdad y a toda justicia. Ayúdanos a sacar, oh Dios, de nuestras vidas la duda, la incredulidad y que norme en nosotros, Señor, una fe profunda, una fe grande, Señor, en tu palabra, en tus promesas y en tu poder. Síguenos ayudando y guardando en todo. Gracias por cada uno de los que hoy estamos aquí. Gracias por los que no pudieron venir. Tú conoces también los motivos. Guárdales, ayúdales, guíales, Señor. Que esta palabra, Padre Santo, pueda quedar grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones y fructifique al 100%. Llévanos con bien en nuestros hogares. Guárdanos, Señor, en el resto de este día y en toda esta semana que hemos comenzado. Que tu gracia, Señor, nos acompañe en cada momento. Sana a los enfermos, Señor. Consuela a los que están tristes, decaídos. Y, Dios mío, provee también en todo al necesitado. Tú eres suficiente para cada uno de nosotros. Así que te alabamos, te bendecimos, te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Y nos vemos el día miércoles. Dios les guarde.